aniversario de la guerra en Ucrania. Y pasamos a otra de las claves, cuarta clave, y aquí tenemos que mirar a los multimillonarios de Rusia. Los más ricos del país pierden 67.000 millones de dólares de su patrimonio después de un año de guerra. 67.000 millones de dólares que se van de esa riqueza rusa. Las amplias sanciones de Estados Unidos, Europa, ha costado, como nos dice Bloomberg, a los magnates del país más que solo una parte de sus extensas fortunas. Bien, los 23 multimillonarios rusos, aquí los tenemos en esta tabla, enseguida también se la mostramos a pantalla completa, figuraban entre las 500 personas más ricas del mundo. Todos estos 23 acumulaban un patrimonio neto combinado de 340.000 millones de dólares. Esto el 23 de febrero del año pasado, justo un día antes de que estallara el conflicto. Y un año después ya, con el conflicto, conocemos la pérdida total de 67.000 millones de dólares. Una caída del 20%, es más de 4 veces superior al resto de los que figuran en el índice de multimillonarios de Bloomberg. Bien, vamos a verlo a pantalla completa y así lo pueden ver con más detalle. El mayor perdedor es Alexei Mordashov, es el principal propietario de Severstal, que es una de las mayores siderúrgicas de Rusia. Como pueden ver en la tabla, ha perdido 6.700 millones de dólares del patrimonio neto desde que empezó la guerra en Ucrania. Con un estimado de 19.800 millones de dólares, sigue siendo de todas formas la cuarta persona más rica de Rusia. Luego tenemos la segunda mayor caída. Aquí tenemos, en este caso, a Vladimir Lisin, otro magnate del acero. Ha perdido 5.800 millones de dólares durante el último año y reduce su fortuna a 20.500 millones de dólares. Pero luego, por ejemplo, hay algún caso que nos llama la atención. Si miramos justo a las últimas 3 posiciones, vemos que no se produce una caída, sino una subida. Bien, pues el que más se ha beneficiado ha sido el último, Andrei Guriev, con un ascenso en su patrimonio de 2.100 millones de dólares. ¿Por qué? Pues se ha visto beneficiado por el aumento en el precio de las acciones de Fosagro, que es uno de los mayores fabricantes de fertilizantes de fosfato. Es el fundador de la empresa. La familia es su principal accionista y, bueno, pues hemos visto el auge de los fertilizantes en medio de intentar mantener la seguridad alimentaria en todo el mundo y se ha visto beneficiado de esta situación. Pero bueno, sí que es cierto que el análisis general lo que nos sugiere es que estas sanciones impuestas por Occidente hacia Rusia han tenido un efecto limitado más en el corto plazo, no en el largo plazo. De hecho, el patrimonio neto colectivo de los multimillonarios tocó fondo apenas unas semanas después de que estallase la guerra. Fue una caída, como decimos, inmediata que no se ha manifestado tanto en el largo plazo. Así que nosotros nos quedamos con estos datos tan interesantes y esta tabla que nos desgrana cuál ha sido la evolución. Vamos a ver también a continuación un gráfico en el que vamos a poder ver esa evolución del patrimonio de esas grandes fortunas. Aquí lo tenemos como todos estos multimillonarios rusos. Si vemos cómo se representa en una gráfica de este estilo la caída del patrimonio, pues podemos ver precisamente cómo en febrero del año pasado se produjo una caída, pero luego cómo se ha vuelto a recuperar en el tiempo y cómo se ha ido moderando esta pérdida. Así que bueno, sí, el efecto fue más a corto plazo, pero no tanto en el medio-largo plazo del conjunto de este año. Bien, cuarta clave, quinta, ya por